Mi historia, mis sueños. El sol apenas asomaba en el horizonte, cuando ese día fatídico comenzó a desnudarse ante mis ojos. Todo parecía normal en la casa que había construido con mis manos cansadas, una casa donde cada esquina guardaba un suspiro, cada ladrillo un sacrificio. Sin embargo, todo cambió en un instante. Desde la sala, el aroma a café recién hecho se mezclaba con un aire pesado de tensión. La mirada de mi hijo, llena de desdén, se clavó en mí como un cuchillo. «Esta casa ya no es tuya», dijo, como si me despojara no solo de un hogar, sino también de años de anhelos y luchas. El nudo en mi garganta se hizo más palpable, y una mezcla de tristeza y rabia empezó a anidar en mi corazón. No podía creerlo. Había trabajado incansablemente como auxiliar de cocina. Había pasado noches en vela, limpiando, esforzándome para darles un mejor futuro. Y fue en ese momento que el silencio se volvió insoportable. Recordé cada golpe de la vida, cada vez que sentí que no valía nada, que no contaba. Pero esta vez no iba a callar. Nunca había sido fácil, y no sería en este instante que me rendiría. Decidí que debía luchar. Mi corazón ardía de determinación. Ahora tenía que reunir pruebas, testigos y construir mis argumentos. Mientras miraba por la ventana, el viento parecía traerme más que solo aire fresco. Traía consigo promesas de justicia, un desafío que resonaba en mi interior. Era el momento de reescribir mi historia. Caminé por el pasillo, cada paso rebotando en mis oídos. ¿Sería capaz de mantenerme firme? El aire tenso me empujaba a indagar más en lo que creía. Frente a mí se extendía un futuro incierto, pero sabía que este día podría ser el inicio de una batalla que lo cambiaría todo. ¿Podía realmente enfrentar a aquellos que un día pensé que serían mis defensores? La lucha por mi dignidad comenzaba a tomar forma, y cada decisión que tomaba se sentía más auténtica, más necesaria. El eco de mis pasos retumbaba en la casa hecha hogar. La tristeza y la rabia cohabitaban en mí, mientras que el viento seguía susurrando promesas. Era tiempo de perseverar y demostrar que, a mis 71 años, mis sueños aún tenían un lugar en este mundo. ¿Sería esa la chispa que encendería la llama de un cambio? La respuesta se dibujaba en el horizonte. Y el duelo por lo perdido empezaba a transformarse en esperanza. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo a continuación para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás allí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algor. Tu participación hace toda la diferencia. Interactuemos. El eco de mis pasos retumbaba en la casa hecha hogar. Estaba claramente decidida a luchar, pero la tensión era palpable, un aire electrificado que casi podía oírse. Me senté en la mesa del comedor. El café se había enfriado, pero el modo en que el aroma aún flotaba en el aire me recordó que había algo más que solo desdicha en mi vida. De repente, un golpe sordo sacudió la puerta de entrada. Me levanté de un salto, el corazón me latía con fuerza. ¿Quién podría ser? Abrí la puerta y me quedé congelada. Allí, frente a mí, estaba un hombre que no había visto en años. Era mi hermano, Leonardo, un rostro que había creído olvidado por completo. Sus ojos, que antes tanta alegría llevaban, ahora mostraban un profundo dolor. «¿Qué haces aquí?», logré murmurar, la incredulidad encadenándome al suelo. La última vez que supe de él fue durante el conflicto que nos separó. Una historia llena de silencios y acusaciones. Leonardo era el hermano que se había ido buscando un mundo mejor sin mirar atrás. Pero ahora estaba aquí, y su presencia transformaba el ambiente. «Venía a buscarte», dijo, la voz quebrada. «Hay algo de lo que necesitas saber.
algo y que afecta todo lo que creía saber de tu vida. El temor me recorrió como un rayo helado. ¿De qué hablas?, pregunté, con un nudo en la garganta. La casa parecía girar a mi alrededor. Las paredes se cerraban. Es sobre mamá y sobre la casa. Continuó, su rostro mostrando una mezcla de arrepentimiento y urgencia. Ella no te dejó la casa a ti, porque en realidad no era tuya. La boca se me secó. No era mía. ¿Cómo podía ser eso posible? Mis años de sacrificio, mis noches sin dormir, todo se desmoronaba como un castillo de naipes. «Explícate», grité. Mi voz retumbó, resonando en el silencio abrumador. Tu nombre, tu historia, todo ha sido una mentira. La casa en realidad fue una forma de protegerte de la verdad, dijo. Su mirada evitaba la mía, llena de angustia. La propiedad está a nombre de otra persona, y hay documentos. Las palabras se quedaron en el aire, pesadas e insidiosas. ¿Quién era esa otra persona? ¿Qué más no sabía sobre mí? El sudor me caía por la frente mientras esperaba que él continuara. Las preguntas ardían en mi mente, pero antes de que pudiera interrogarlo, un grito desgarrador proveniente de la sala me sacó del ensueño. Era mi hijo. Lo encontré en el suelo, su rostro pálido, con el celular en la mano. No, no puede ser. Su voz temblorosa rompía el silencio, y el horror en sus ojos me desarmaba. Ella estaba atrapada en una peligrosa espiral. La verdad, una serpiente venenosa, comenzaba a revelarse. La casa se convirtió en un receptáculo de secretos, y la lucha por mi dignidad pronto se tornaría en una búsqueda desesperada de mi identidad. ¿Qué ha pasado?, pregunté mientras el pánico se apoderaba de mí. ¿Qué has descubierto? Mis ojos se cruzaron nuevamente con los de Leonardo, y en un instante todo cambió. La historia que había construido, la vida que había librado, todo lo que creía cierto, estaba ahora en la cuerda floja. La incertidumbre abrazaba mi pecho, y el futuro se convirtió en un abismo oscuro. ¿Qué otras verdades estaban ocultas? ¿Estaría lista para enfrentarlas? Cada respingo, cada latido, me decía que algo monumental estaba por venir, y la única cosa que podían hacer era esperar y temer lo que se revelaría. El eco de mis pasos retumbaba en la casa hecha hogar. Estaba claramente decidida a luchar, pero la tensión era palpable, un aire electrificado que casi podía oírse. Me senté en la mesa del comedor, el café se había enfriado, pero el modo en que el aroma aún flotaba en el aire me recordó que había algo más que solo desdicha en mi vida. De repente, un golpe sordo sacudió la puerta de entrada. Me levanté de un salto. El corazón me latía con fuerza. ¿Quién podría ser? Abrí la puerta y me quedé congelada. Allí, frente a mí, estaba un hombre que no había visto en años. Era mi hermano, Leonardo, un rostro que había creído olvidado por completo. Sus ojos, que antes tanta alegría llevaban, ahora mostraban un profundo dolor. «¿Qué haces aquí?», logré murmurar, la incredulidad encadenándome al suelo. La última vez que supe de él fue durante el conflicto que nos separó. Una historia llena de silencios y acusaciones. Leonardo era el hermano que se había ido, buscando un mundo mejor sin mirar atrás. Pero ahora estaba aquí, y su presencia transformaba el ambiente. «Venía a buscarte», dijo, la voz quebrada. «Hay algo de lo que necesitas saber, algo que afecta todo lo que creías saber de tu vida». El temor me recorrió como un rayo helado. «¿De qué hablas?», pregunté, con un nudo en la garganta. La casa parecía girar a mi alrededor. Las paredes se cerraban. «Es sobre mamá y sobre la casa», continuó, su rostro mostrando una mezcla de arrepentimiento y urgencia. «Ella no te dejó la casa a ti porque en realidad no era tuya». La boca se me secó. ¿No era mía? ¿Cómo podía ser eso posible? Mis años de sacrificio, mis noches sin dormir, todo se desmoronaba como un castillo de naipes. «Explícate», grité.
Mi voz retumbó, resonando en el silencio abrumador. Tu nombre, tu historia, todo ha sido una mentira. La casa, en realidad, fue una forma de protegerte de la verdad, dijo. Su mirada evitaba la mía, llena de angustia. La propiedad está a nombre de otra persona, y hay documentos. Las palabras se quedaron en el aire, pesadas e insidiosas. ¿Quién era esa otra persona? ¿Qué más no sabía sobre mí? El sudor me caía por la frente mientras esperaba que él continuara. Las preguntas ardían en mi mente, pero antes de que pudiera interrogarlo, un grito desgarrador, proveniente de la sala, me sacó del ensueño. Era mi hijo. Lo encontré en el suelo, su rostro pálido, con el celular en la mano. No, no puede ser. Su voz temblorosa rompía el silencio y el horror en sus ojos me desarmaba. ¿Qué ha pasado?, pregunté, el corazón en la garganta. ¿Qué has descubierto? Ha muerto, papá, en el hospital, balbuceó, sus lágrimas fluyendo como un torrente. No lo podía creer. Mi esposo, el hombre que había compartido mi vida, mi compañero de tantos sacrificios, se había ido. ¿Y eso era todo? ¿Un mensaje de texto que cambiaba el rumbo de nuestras vidas? El mundo se volvió gris, casi como si la casa misma se desvaneciera. El dolor físico se instaló en mi pecho, opresivo. Trataba de encontrar palabras. La historia que tenía en mente, la que estaba a punto de construir con mi hermano, se desmoronaba ante mis ojos. Mi vida se había vuelto un torbellino. ¿Por qué no me dijiste antes de venir?, le grité a Leonardo, la rabia estallando. El impacto de la muerte de mi esposo se sumaba a la revelación de mi identidad en conflicto. No sabía si quería más respuestas o que todo terminara. Mis inseguridades, mis miedos, todos salían de sus escondites. Yo no sabía, no había tenido forma de avisarte. Lo supe cuando llegué, dijo él, apenado. La habitación estaba en silencio. Solo el llanto de mi hijo cortaba la atmósfera tensa. Un vómito de recuerdos y promesas olvidadas me ahogaba. Todo lo que construí estaba desmoronándose. Sonó el teléfono. Una llamada inesperada de un número desconocido. ¿Quién puede ser en este momento?, musité, la desesperación apretando cada una de mis palabras. Contesté, con temor corriendo por mis venas. ¿Catalina? La voz al otro lado era firme, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Soy Juliana, la abogada de su esposo. Necesito que venga a la oficina lo antes posible. Mis manos temblaron. ¿Qué podía haber sido tan urgente? La muerte de Ricardo aún estaba fresquita, y ahora otra verdad estaba a punto de estallar. La casa, la herencia, todo lo que creía cierto estaba al borde de un nuevo derrumbe. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó mi hijo, y su sencillo interés me empujó aún más hacia el abismo. Aquello se estaba convirtiendo en un juego de piezas de dominó, y no sabía si estaba lista para recolectarlas todas. ¿Dónde estaba el futuro que había soñado? Y todo lo que había construido. Estaba siendo arrastrada a un abismo desconocido, y el eco de mi vida se mezclaba con la inminente revelación de un nuevo secreto. ¿Qué más no sabía de esta historia? ¿Y qué otras verdades se escondían en la oscuridad? El eco de mis pasos retumbaba en la casa hecha hogar. La atmósfera, tensa y cargada, parecía respirar junto a mí. El teléfono seguía sonando, y el sonido vibraba en mis oídos. La llamada de esa abogada, una intriga que prometía más tormenta en medio del huracán. «Mamá, ¿quién es?», preguntó mi hijo, mientras las lágrimas secaban su rostro. La preocupación en su voz era un puñal en mi corazón. Contesté con una mano temblorosa y el otro izquierdo apretado contra mi pecho. «¿Hola?». La voz de Juliana al otro lado era firme, pero el sudor frío corría por mi espalda. «Catalina, necesito que venga lo antes posible. Hay un asunto urgente sobre la herencia de su esposo». No entendía cómo podía haber algo más urgente en medio de todo este dolor.
¿Qué es lo tan importante? La voz se me ahogaba en el intento. El silencio en la casa era ensordecedor. Aquel tono era grave, como el presagio de una tormenta inminente. Su esposo ha dejado un testamento adicional, algo que no está en los documentos iniciales. Es crucial que lo discuta cara a cara. Por favor, continuó. Un testamento adicional. Mi mente gira, confuso, como un torbellino que rasgaba la paz de mi vida. ¿Por qué no me lo dijo antes de su muerte? Le grité, la rabia comenzando a desplazar el manto del dolor. Nunca mencionó nada sobre un testamento. Eso es lo que necesito explicarle. Por favor, venga ahora, insistió Juliana. Mientras hablaba, el pánico comenzaba a escalar y a apoderarse de mí. Debía ir. ¿Pero qué más me esperaba? Voy, respondí, tratando de mantener la calma. Miré a mi hijo, su cuerpo frágil, colapsado, en el sofá. Tengo que ir a arreglar algo. Mantente bien. Salté hacia la puerta, el corazón en la garganta. Pero antes de que pudiera salir, mi hermano Leonardo frenó mi paso. No lo entiendes. Estás a punto de abrir una caja de Pandora. Sus ojos reflejaban desesperación, como si conociera secretos que yo ni imaginaba. ¿Qué quieres decir? Le respondí con la voz temblorosa. ¿A qué te refieres? Lo que no sabes sobre la casa, sobre nuestra madre, lo que está oculto. Puede que no sea lo que crees. Mis manos comenzaron a temblar. Catalina, el testamento añadido. ¿Qué hay en él? Su silencio era más férreo que un muro. Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. Venía de fuera. Salí corriendo. No era solo el instante de horror, era un eco de una pesadilla. Fuera, una multitud se había reunido frente a la casa. Alguien gritaba, «Su hijo ha tenido un accidente, el coche». Los murmullos rodeaban mi mente. «Al hospital, llamo a una ambulancia». La desesperación me invadió. El suelo se desplomó bajo mis pies. Mi hijo. Corrí hacia el mar de personas, pero antes de poder llegar, Leonardo me agarró del brazo. «No, Catalina, detente. Déjame ir», grité. El miedo me transformaba, pero lo que dijo me congeló. «No es lo que parece». Eso fue como un balde de agua fría. «¿Qué quieres decir?» El pánico se mezclaba con un rayo de esperanza. «Lo que necesitas saber, el accidente no es un simple accidente». Su voz se desvaneció mientras un hombre emergía entre la multitud, pálido y nervioso. Tenía el teléfono en la mano y su expresión era la de un sobreviviente de una tormenta. «Es Juan», gritaron algunos. Cuando me acerqué, me di cuenta que era un viejo conocido, una figura de mi pasado. «Catalina, hay algo que tienes que saber». Su voz, entrecortada por la adrenalina, era la llave que abriría una puerta a lo inimaginable. «¿Qué pasó?» Pude sentir la presión, cada palabra a punto de desplomarse. ¿Qué son esas claves que quieres revelar? Pero Juan solo exhaló hondo, y antes de poder decir algo más, vislumbré la sombra de la verdad. Todo giraba en torno a la casa, a la vida en la que había puesto mi corazón, como un rompecabezas con piezas faltantes. Y entre el bullicio, una nueva revelación, algo que amenazaba con cambiar para siempre la narrativa de lo que creía. Si todo lo que había levantado, todos mis sacrificios, se estaban desmoronando por un oscuro secreto, ¿qué pasaría a continuación? ¿Quién estaba realmente detrás de la verdad? El eco de mis pasos resonaba mientras me encontraba en la encrucijada de la revelación y la incertidumbre. La única certeza era la torre. El eco de mis pasos resonaba en la casa, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino. Las palabras de Juan giaban en mi cabeza, mezcladas con el miedo y la angustia que sentía al pensar en mi hijo. El dolor pulsaba en mi pecho, y el aire se sentía pesado, como si presagiara algo más oscuro. «Catalina, espera». La voz de Leonardo me rompió el trance. Giré, confundida, buscando respuestas. Pero el caos de afuera era ensordecedor. La multitud se había agolpado frente a nuestra casa.
No es seguro ir ahora, insistió él, sus ojos llenos de una preocupación que superaba la confusión. Lo que está pasando es más complicado de lo que crees. ¿Y mi hijo? Necesito saber qué pasó, grité, el miedo haciendo eco en cada palabra. Juan se acercó más, su cara pálida, haciendo un gesto hacia el camino, donde las sirenas comenzaban a sonar. Ya no es solo un accidente, Catalina, dijo de repente, su voz apenas un susurro. Lo que ocurrió en esa carretera fue como si alguien lo hubiera querido realmente. ¿Cómo puedes decir eso?, inquirí, a punto de perder la calma. Pero su mirada temblorosa me decía que sabía más. A tu esposo, él estaba envuelto en algo grande, algo que no te ha contado. Hay cosas que sucedían en la casa que están conectadas. Mis manos comenzaron a temblar. ¿De qué estás hablando? Sin aviso, un grito desgarrador surgió desde el grupo de personas a nuestras espaldas. Miré y vi a una mujer caer al suelo, las lágrimas surcando su rostro ansioso. «Es la esposa de Juan», exclamó uno de los vecinos, y el shock se esparció como un veneno. En medio del ajetreo, el aire parecía estar cargado de verdades sin revelar. Supe que habían tenido problemas, pero Juan intentó explicarse mientras su mirada se desviaba. Justo en ese instante, una figura conocida se acercó. Era la abogada Juliana. Sus ojos inquietos miraban la escena, y una sombra de preocupación se dibujó en su frente. «Catalina, necesitamos hablar, no solo sobre el testamento», dijo, casi con urgencia. «Esta situación está relacionada con tu familia, más de lo que imaginas». «¿Qué más? Por favor, explícate». La frustración me atravesaba como una puñalada. Ella tragó duro, insegura, y comenzó. «Tu esposo, Ricardo, estaba involucrado en un proceso legal muy delicado. Hay documentos que vinculaban a tu familia con algo peligroso». Mi corazón se detuvo. El rostro de mi hijo buscando respuestas, y todo lo que construí comenzaba a desmoronarse. ¿Qué tipo de peligro? ¿Qué significan esos documentos? Juliana miró a su alrededor, su voz en un susurro. «No puedo decirlo aquí». Hay ojos y oídos, pero las decisiones que tomó fueron más grandes de lo que podemos manejar. Tu vida, tu historia, todo puede estar basado en una tiranía de secretos. Otra vez, la pregunta. «¿Qué más hay, Juliana?» La incertidumbre pesaba en el aire. La tensión crecía como una tormenta. «Catalina, lo que te voy a contar es impactante. Hay algo sobre la casa, los secretos que tus padres nunca quisieron que supieras. Está conectado con lo que le pasó a Juan y lo que ahora le ocurre a tu hijo». El mundo a mi alrededor se volvió un eco apagado, cada palabra pesando como un ladrillo más en mi pecho. La mujer que está ahí, la esposa de Juan, ella sabe algo que puede cambiarle todo. Tal vez esté relacionada con el testamento y tu familia. ¿Acaso tu madre no te habló de una herencia diferente? ¿Qué herencia?, estallé, la sorpresa y la rabia mezclándose. Esto no tiene sentido. Todo se está desmoronando. ¿Por qué no conocía nada de esto? Un silencio pesado se apoderó del lugar apenas un momento antes de que Juan, con una mezcla de dolor e incredulidad, exclamara: «Lo que ocurrió esa noche no fue un simple accidente. Las decisiones de tu esposo provocaron que alguien buscara venganza. Y eso puede haber llevado a este desenlace». Mis piernas flaquearon. La verdad era un veneno, y cada frase resonaba en mi cabeza como un eco de traición. ¿Qué significa eso? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué más hay que no sé? La desesperación aumentaba, y un sudor frío recorría mi cuerpo. Todo lo que creía, cada trozo de mi vida, comenzaba a desvanecerse en la niebla. Los murmullos en la multitud estallaron nuevamente. La tensión crecía, la confusión reinaba, y la inminente revelación se sentía como una espada sobre nuestros cuellos. ¿Qué era lo que nos aguardaba? ¿Qué más secretos amenazaban con arruinar lo poco que quedaba de nosotros?
Sintiendo que el tiempo se paralizaba, trataba de encontrar un rumbo, una salida. ¿Qué más? Por favor. Pero de repente, un estruendo sacudió el entorno. La multitud se agachó, un sonido ensordecedor resonó en el aire, y comprendí que la tormenta ya no era solo un presagio, había llegado, y con ella, la verdad que no estaba lista para enfrentar. El eco de mis pasos resonaba en la casa, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino. Las palabras de Juan giraban en mi cabeza, mezcladas con el miedo y la angustia que sentía al pensar en mi hijo. El dolor pulsaba en mi pecho y el aire se sentía pesado, como si presagiara algo más oscuro. «Catalina, espera». La voz de Leonardo me rompió el trance. Giré, confundida, buscando respuestas, pero el caos de afuera era ensordecedor. La multitud se había agolpado frente a nuestra casa. «No es seguro ir ahora», insistió él, sus ojos llenos de una preocupación. «¿Qué pasó?», grité, el miedo haciendo eco en cada palabra. Juan se acercó más, su cara pálida, haciendo un gesto hacia el camino donde las sirenas comenzaban a sonar. «Ya no es solo un accidente, Catalina», dijo de repente, su voz apenas un susurro. «Lo que ocurrió en esa carretera fue como si alguien lo hubiera querido realmente». «¿Cómo puedes decir eso?», inquirí, a punto de perder la calma. Pero su mirada temblorosa me decía que sabía más. «A tu esposo, él, estaba envuelto en algo grande, algo que no te ha contado. Hay cosas que sucedían en la casa, que están conectadas». Mis manos comenzaron a temblar. «¿De qué estás hablando?». Sin aviso, un grito desgarrador surgió desde el grupo de personas a nuestras espaldas. Miré y vi a una mujer caer al suelo, las lágrimas surcando su rostro ansioso. «Es la esposa de Juan», exclamó uno de los vecinos, y el shock se esparció como un veneno. En medio del ajetreo, el aire parecía estar cargado de verdades sin revelar. Supe que habían tenido problemas, pero Juan intentó explicarse, mientras su mirada se desviaba. Justo en ese instante, una figura conocida se acercó. Era la abogada Juliana. Sus ojos inquietos miraban la escena, y una sombra de preocupación se dibujó en su frente. «Catalina, necesitamos hablar». «No solo sobre el testamento», dijo, casi con urgencia. «Esta situación está relacionada con tu familia, más de lo que imaginas». «¿Qué más? Por favor, explícate». La frustración me atravesaba como una puñalada. Ella tragó duro, insegura, y comenzó. «Tu esposo, Ricardo, estaba involucrado en un proceso legal muy delicado. Hay documentos que vinculaban a tu familia con algo peligroso». Mi corazón se detuvo, el rostro de mi hijo buscando respuestas, y todo lo que construí comenzaba a desmoronarse. ¿Qué tipo de peligro? ¿Qué significan esos documentos? Juliana miró a su alrededor, su voz en un susurro. «No puedo decirlo aquí. Hay ojos y oídos, pero las decisiones que tomó fueron más grandes de lo que podemos manejar. Tu vida, tu historia, todo puede estar basado en una tiranía de secretos». Otra vez la pregunta. «¿Qué más hay, Juliana?». La incertidumbre pesaba en el aire. La tensión crecía como una tormenta. «Catalina, lo que te voy a contar es impactante. Hay algo sobre la casa, los secretos que tus padres nunca quisieron que supieras. Está conectado con lo que le pasó a Juan y lo que ahora le ocurre a tu hijo». El mundo a mi alrededor se volvió un eco apagado, cada palabra pesando como un ladrillo más en mi pecho. La mujer que está ahí, la esposa de Juan, ella sabe algo que puede cambiarlo todo. Tal vez esté relacionada con el testamento y tu familia. ¿Acaso tu madre no te habló de una herencia diferente? ¿Qué herencia?, estallé, la sorpresa y la rabia mezclándose. Esto no tiene sentido, todo se está desmoronando. ¿Por qué no conocía nada de esto? Un silencio pesado se apoderó del lugar apenas un momento antes de que Juan, con una mezcla de dolor e incredulidad, exclamara: «Lo que ocurrió esa noche no fue un simple accidente. Las decisiones de tu esposo provocaron que alguien buscara venganza.
y eso puede haber llevado a este desenlace. Mis piernas flaquearon. La desesperación aumentaba y un sudor frío recorría mi cuerpo. Todo lo que creía, cada trozo de mi vida, comenzaba a desvanecerse en la niebla. Los murmullos en la multitud estallaron nuevamente. La tensión crecía. La confusión reinaba y la inminente revelación se sentía como una espada sobre nuestros cuellos. Justo entonces, un estruendo resonó por el aire. Un gran automóvil negro apareció como un relámpago. Se detuvo de golpe frente a la casa y la multitud dio un paso atrás, aterrada. Las puertas se abrieron de golpe y dos hombres vestidos de traje negro salieron. «¡Catalina!», gritó uno, señalando hacia mí con una expresión expresiva. «Vengo a buscarte. Tienes que venir con nosotros». «No, no puedo, mi hijo», balbucié, tratando de aferrarme a mi realidad. «Él está a salvo por ahora, pero tenemos que irnos. Hay cosas que no entiendes. Algo grande está en juego». «Tu familia, tu historia, no es lo que crees», insistió el hombre, mientras el viento comenzaba a soplar, trayendo consigo un olor extraño, una mezcla de pólvora y delirio. «El testamento, el accidente, todo está interconectado y tú eres la clave», gritó el segundo hombre, mientras la multitud comenzaba a murmurar. La tensión en el aire se sentía casi palpable. Nadie se atrevió a moverse. El miedo congelaba a todos allí. «¿Qué quieren de mí? Dejen a mi hijo fuera de esto», grité, el pánico apoderándose de mí. «Explíquenme». Pero los hombres se miraron entre ellos y uno de ellos dijo: «Ya es demasiado tarde. La verdad saldrá a la luz y hay gente que no está lista para escucharla». Miré a mi alrededor, buscando alguna ayuda, algún rostro familiar en la multitud, pero el horror en sus ojos reflejaba mi propio miedo. La tensión se volvió insoportable cuando un último grito se alcanzó a realizar entre las sombras. «Catalina, no te vayas. La verdad está aquí», grité, pero él estaba a punto de dar un paso hacia el coche, los hombres mirándome con ojos de fuego, cuando de repente los gritos de la multitud estallaron y una figura emergió de la bruma. Era mi hijo, con una mirada de terror y sorpresa, gritando: «Mamá, espera, no se los lleves». Mi corazón se detuvo. La confusión me inundó. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no sabía esto? La historia que había creído tan sólida ahora era una casa de cartas en pie de guerra. La verdad se cernía a la vuelta de la esquina, lista para descender como un vendaval en nuestras vidas. ¿Podría dar un paso hacia esa oscuridad o debía permanecer a resguardo con las verdades que aún no conocía? Cada latido resonaba como un eco de lo inevitable, mientras la tormenta se desataba una vez más. ¿Qué era lo que estaba realmente en juego? El eco de mis pasos resonaba en la casa, y el caos alrededor parecía volverse un zumbido distante. La preocupación en los ojos de mi hijo me atravesaba como una lanza. «Mamá, espera, no se los lleves». Su voz temblaba, pero había una urgencia en su tono que me empujaba a regresar. Me detuve, dando un paso hacia atrás, como si de repente el aire se volviera denso. Los hombres de traje negro se miraron entre sí, confundidos. «Él está a salvo por ahora», dijo uno de ellos, pero antes de que pudieran despegarse, una figura apareció entre la multitud. Era una mujer, con un vestido rojo desgastado, su rostro conocido, pero nunca olvidado, marcado con el paso del tiempo y del sufrimiento. «Catalina», gritó, una súplica temblorosa que congeló el instante. «Soy Sofía. Es sobre la casa. Ellos están aquí por ti, no solo por el estamento. Hay más que debes saber». El corazón me golpeó en el pecho. Sofía era una amiga de mi madre. Había estado en casa miles de veces, pero su presencia ahora era un grifo de pánico. «¿Qué quieres decir?», supliqué, sintiendo que las luces de la realidad titilaban a mi alrededor. «Tu madre. Ella tomó decisiones que nos afectaron a todos. La casa no solo es eso», dijo ella.
voz entrecortada, los ojos llenos de lágrimas. Estamos en peligro. Hay cosas ocultas, un legado de secretos, y están después de tu familia. Casi no podía procesar sus palabras. ¿Qué secretos? ¿Qué tipo de peligro? Al instante, Sofía hizo una señal hacia los hombres, quien comenzaban a acercarse lentamente, evaluando la situación, como si estuvieran a punto de cargar con algo grave. Los hombres no son solo enviados, son parte de algo más grande, Catalina. Y lo que pasó con tu esposo tiene que ver con esto. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. La verdad que creía conocer se desvanecía entre sombras. Un murmullo corrió a través de la multitud. En ese mismo momento, uno de los hombres acercó su mano hacia su chaqueta, sacando un pequeño objeto brillante. Hay documentos que muestran todo, Catalina. Tu madre estuvo involucrada en un acuerdo con gente peligrosa. Esto se expande más allá de nosotros. ¿Qué estás diciendo? Grité, el pánico aferrándose a mi garganta. ¿Las cosas que hizo? ¿Estás diciendo que mi madre estaba involucrada en algo ilícito? Sentí que el suelo se me escurría de los pies. La multitud comenzó a murmurar. Unos se apartaban, otros se acercaban. La desesperación era palpable. Sofía, con ojos suplicantes, dio un paso más cerca. Lo que se revela hoy cambiará todo. Y justo cuando estaba a punto de preguntar más, un grito desgarrador rompió el aire grueso. Mi hijo, apenas a unos metros de mí, se desplomó al suelo, las manos en la cabeza, temblando como una hoja e incapaz de contener el terror en su rostro. No puedo. Ellos vienen. Mamá, ellos vienen por nosotros. Su voz resonaba con un miedo visceral. Sin pensarlo, corrí hacia él. Mi corazón latía con fuerza. Juan, tranquilo, estoy aquí, soy tu madre, siempre estaré aquí. Pero en el fondo, sentía que un abismo de confusión y dolor se cernía sobre nosotros. Escúchenme. Ellos saben cosas de tu madre, de nosotros, y quieren que hables, gritó el hombre de traje, como si cada palabra fuera un rayo. Catalina, no puedes dejar que él se interponga. Es mejor para él y para ti. ¿No lo entiendes? ¿Qué quieres decir? Exclamé, la voz resonando en plena locura. Eran muchas preguntas, demasiado ruido. Todo se desmoronaba. Escucha, si él habla, si despiertas, podrías salvarlo, pero también puedes perderlo todo. La tensión se enredó en el aire. El horror en los ojos de mi hijo era un reflejo del abismo que sentía en mi interior. Bajo el caos, Sofía se adelantó, su mirada sincera pero temerosa. Catalina, esto es real. No podemos quedarnos aquí. Ellos harán lo que sea por proteger sus secretos. Lo que sea. La historia que conociste no es suficiente. El testamento, el accidente, todo está en juego. Tienes que elegir, terminó el hombre del traje, con una expresión que hacía eco del dolor en mi alma. Pero debes decidir rápido, porque el tiempo se nos acaba. Sintiendo una presión abrumadora, el aire se volvió irrespirable, mirando a mi hijo. Con sus ojos llenos de terror, comprendí que la revelación aún estaba por llegar y el futuro se sentaba al borde del abismo. ¿Qué más no sabía? ¿Qué estaba dispuesto a perder? La vida, así como la conocía, comenzaba a desvanecerse en la oscuridad. El eco de mis pasos resonaba en la casa, y el caos alrededor parecía volverse un zumbido distante. La preocupación en los ojos de mi hijo me atravesaba como una lanza. «Mamá, espera, no se los lleves». Su voz temblaba, pero había una urgencia en su tono que me empujaba a regresar. Me detuve dando un paso hacia atrás, como si de repente el aire se volviera denso. Los hombres de traje negro se miraron entre sí, confundidos. «Él está a salvo por ahora», dijo uno de ellos. Pero antes de que pudieran despegarse, una figura apareció entre la multitud.
Era una mujer, con un vestido rojo desgastado, su rostro conocido pero nunca olvidado, marcado con el paso del tiempo y del sufrimiento. «Catalina», gritó, una súplica temblorosa que congeló el instante. «Soy Sofía. Es sobre la casa. Ellos están aquí por ti, no solo por el testamento. Hay más que debes saber». El corazón me golpeó en el pecho. Sofía era una amiga de mi madre. Había estado en casa miles de veces, pero su presencia ahora era un grifo de pánico. «¿Qué quieres decir?», supliqué, sintiendo que las luces de la realidad titilaban a mi alrededor. «Tu madre, ella tomó decisiones que nos afectaron a todos. La casa no solo es eso», dijo ella, voz entrecortada, los ojos llenos de lágrimas. «Estamos en peligro. Hay cosas ocultas, un legado de secretos, y están después de tu familia». Casi no podía procesar sus palabras. ¿Qué secretos? ¿Qué tipo de peligro? Al instante, Sofía hizo una señal hacia los hombres, quien comenzaban a acercarse lentamente, evaluando la situación, como si estuvieran a punto de cargar con algo grave. Los hombres no son solo enviados, son parte de algo más grande, Catalina. Y lo que pasó con tu esposo tiene que ver con esto. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. La verdad que creía conocer se desvanecía entre sombras. Un murmullo corrió a través de la multitud. En ese mismo momento, uno de los hombres acercó su mano hacia su chaqueta, sacando un pequeño objeto brillante. «Hay documentos que muestran todo, Catalina. Tu madre estuvo involucrada en un acuerdo con gente peligrosa. Esto se expande más allá de nosotros». «¿Qué estás diciendo?», grité, el pánico aferrándose a mi garganta. «Las cosas que hizo». «¿Estás diciendo que mi madre estaba involucrada en algo ilícito?». Sentí que el suelo se me escurría de los pies. La multitud comenzó a murmurar. Unos se apartaban, otros se acercaban. La desesperación era palpable. Sofía, con ojos suplicantes, dio un paso más cerca. «Catalina, esto es real. No podemos quedarnos aquí. Ellos harán lo que sea por proteger sus secretos, lo que sea. La historia que conociste no es suficiente. El testamento, el accidente, todo está en juego. Tienes que elegir», terminó el hombre del traje, con una expresión que hacía eco del dolor en mi alma. «Pero debes decidir rápido, porque el tiempo se nos acaba». Sintiendo una presión abrumadora, el aire se volvió irrespirable. Mirando a mi hijo, con sus ojos llenos de terror, comprendí que la revelación aún estaba por llegar, y el futuro se sentaba al borde del abismo. ¿Qué más no sabía? ¿Qué estaba dispuesto a perder? La vida, así como la conocía, comenzaba a desvanecerse en la oscuridad. De repente, un estruendo atronador surgió desde el fondo de la calle. Todos giramos. El ruido era como un trueno que rompía el aire. Las luces de un vehículo se encendieron, iluminando la escena. Un coche negro se detuvo en seco. Las puertas se abrieron y de él salió otra figura imponente. Era un hombre con un rostro familiar al que jamás pensé ver de nuevo. «Ricardo», exclamé, atónita, sin darme cuenta del susurro que escapó de mis labios. Era mi esposo, o al menos eso creía yo. La multitud se agachó, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Su mirada, sin embargo, era fría y distante, como si no me reconociera. «Catalina, ven aquí», gritó, extendiendo la mano hacia mí. Su voz era un eco vacío. «Es hora de que hablemos. Todo lo que crees es un engaño. Tienes que saber la verdad». Mis piernas flaquearon y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué está pasando? La confusión se apoderó de mí mientras mi hijo se aferraba a mi brazo, su mirada entre la incredulidad y el miedo. «Ricardo, tú estás muerto. Tú moriste». Mis palabras salieron con una mezcla de desespero y encrucijada. La revelación hacía que el mundo se oscureciera de nuevo. «Eso pensabas, pero he estado aquí todo el tiempo, oculto. Debía protegerte de lo que vendría.
Todos aquí están en peligro y más de lo que imaginas. Su expresión se endureció. Todo se volvió un torbellino de caos y emociones. Ya no puedo más. Dímelo, ¿de qué estás hablando?, le grité. El dolor y la confusión se agolpaban en mi pecho, mientras la multitud se apartaba con expresiones de asombro. Catalina, todo esto está relacionado con la casa, y lo que tu madre hizo para protegerte. Su voz se apagó. Un silencio aterrador se apoderó de la escena. Nadie se atreve a murmurar. La revelación golpeó como un martillo. No solo mis sacrificios, mi vida, estaban a merced de un monstruo del pasado. Era mucho más grande, mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. La casa no solo era un refugio perdido, era el corazón de un secreto letal. ¿Qué se esconde allí? ¿Qué es lo que debo saber?, pregunté, pero la respuesta quedó tapada por el ruido que rodeaba la atmósfera, dejando solo un abismo de preguntas. La historia que pensaba conocer se desmoronaba, y la verdad amenazaba con aplastarnos a todos. El eco de mis pasos resonaba, y el caos alrededor parecía volverse un zumbido distante. Miré a Ricardo. Su rostro estaba lleno de una seriedad que nunca había visto. Catalina, tienes que escuchar, insistió con la voz temblorosa. Todo lo que crees saber sobre nosotros no es verdad. No, no, Ricardo, esto no puede estar pasando, balbucié tratando de comprender. Las luces parpadeaban en la multitud, sus rostros confusos y asustados. Tú estás muerto. ¿Cómo es posible que estés aquí? Mientras mis pensamientos luchaban por encontrar una lógica, Sofía avanzó, su voz baja y tensa. Catalina, no puedes dejar que él te confunda. Lo que él dice no es lo que parece. El aire se espesaba con la tensión. La multitud se murmuraba entre sí. El miedo contagioso corría en olas. ¿Por qué estás aquí, Ricardo?, pregunté, mi mandíbula apretada. ¿Qué es lo que quieres de mí? Te he estado protegiendo, pero ya no puedo, dijo, dejando caer un papel que se deslizaba hacia mis pies. Necesitas conocer la verdad sobre la casa, sobre tu madre. Hay algo que nunca te conté, algo que desbloquea todo. Al instante, un frío recorrió mi cuerpo. ¿Qué más hay, Ricardo? No puedo más con esto. Por favor, dímelo, grité, sintiendo un torrente de desesperación sobre la herencia y el verdadero legado que dejó tu madre. Continuó con una voz que resonaba como un tambor. La multitud parecía contener la respiración. No solo es una casa vacía, está llena de secretos, de pactos que deberías conocer. Los murmullos crecían como ecos sordos. Catalina, Sofía empezó, su voz temblorosa. Debemos irnos, no debemos quedarnos aquí mientras. Pero antes de que pudiera terminar, se escuchó un estallido. El sol se oscureció brevemente, y un grupo de hombres apareció del coche negro. Eran los mismos de antes, sus rostros fríos como hielo, sus ojos afilados. «Es hora de que te vayas, Catalina», ordenó el primero, el que había hablado antes. El pánico comenzó a apoderarse de mí. «No, no me lleven, no a mi hijo», grité, buscando a Juan en la multitud. Allí estaba, mirando con terror, el entrecejo fruncido, incapaz de reaccionar. Presioné hacia adelante, protegiéndolo con mi cuerpo. «Catalina, te lo advierto», dijo Ricardo, la voz más grave que nunca. «No sabemos a qué se han expuesto. Debes recordar la noche en que desaparecí». El tiempo se detuvo en un instante aterrador. La multitud empezó a retroceder, y la luz del día se tornó tenue, como si todo estuviera en cámara lenta. Yo solo podía mirar a Juan, el nudo en mi garganta hinchándose. Luego, sin previo aviso, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Huye!», Sofía soltó. «Ya no hay vuelta atrás». La voz se mezclaba con un estallido ensordecedor que paralizó a todos. La casa, la familia, el murmullo de las sombras. Todo explotó en una confusión. «¡Mamá, corre!»,
gritó Juan, pero antes de que pudiera asirlo para huir, un hombre del coche negro arrancó un arma. El brillo metálico cortó el aire. Basta. No pueden huir, Catalina. Esto es cosa de familia. No, todo lo que creíamos no puede ser. Mis palabras salieron en un torrente de adrenalina y miedo. ¿Qué eres en realidad, Ricardo? La verdad a menudo susurra antes de gritar. El hombre con el arma sonrió, una sonrisa fría y calculada. Y yo comprendí. El giro había llegado. Catalina, la verdad es que tu madre nunca fue quien creías, que eran parte de algo mayor, mucho más oscuro. Y tú también lo eres, dijo, el eco de su voz resonando mientras el horror comenzaba a estallar. En un abrir y cerrar de ojos, se apagaron las luces, y el caos descendió sobre nosotros. La multitud se dispersó, y el terror se hizo palpable. Catalina, gritó Ricardo, desesperado. Pero antes de que pudiera avanzar hacia mí, una bomba de humo estalló, cubriendo todo en una nube negra. Cuando el mundo se oscureció, sentí que la línea entre la realidad y la locura se desdibujaba. La última imagen en mis ojos fue la de Juan, parpadeando, atrapado entre el alivio y el horror. ¿Qué era todo esto? La revelación estalló en mi mente como fuegos artificiales en la noche, y de repente, todo lo que creía se desmoronaba ante mí. El eco de mis pasos se desvaneció, y quedé atrapada en un abismo de confusión, sin saber hacia dónde ir. La verdad era como un monstruo acechando en la oscuridad, y cada respiración se llenaba de miedo. ¿Qué significaba ser parte de una familia así? ¿Cuánto más estaba dispuesta a perder antes de que terminara esta pesadilla? El caos reinaba y había mucho más por descubrir. El aire se llenó de caos a medida que la nube de humo se disipaba. Sentí que el tiempo se detenía, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Ricardo, aquel hombre que una vez pensé que había perdido para siempre, estaba ahí, frente a mí, como una sombra de lo que alguna vez conocí. Las luces del día brillaban débilmente, y podía notar la mirada incrédula de los vecinos, sus murmullos fluyendo a mi alrededor. «¡Catalina, ven!». Su voz resonó en mi cabeza, mezclada con el grito angustiado de Juan. La lucha interna me desgarraba. El deber de proteger a mi hijo superaba cualquier impulso de acercarme a Ri. «¿Por qué estás aquí?», respondí, el corazón latiendo con fuerza. «Es un juego mucho más grande del que imaginas», dijo, la preocupación pintada en su rostro. «No entiendes. Todo se trata de secretos, y están aquí para llevártelo todo». El hombre de traje negro hizo un gesto hacia su compañero, y el aire se llenó de tensión. Miré a mi hijo. El pánico en sus ojos me atravesó como una puñalada. «Estás mintiendo. La verdad seguirá viviendo», grité, sin saber si estaba tratando de convencerme a mí misma o a él. La multitud comenzó a dispersarse. Un murmullo crecía entre los vecinos. La situación se tornaba cada vez más caótica. «¿Qué quieres de mí?». La voz se me quebró. Las lágrimas empezaron a asomarse. Necesitaba respuestas. «Quiero salvarte». Su mirada caía, pero también había un destello de verdad. «Catalina, solo tú puedes romper este ciclo. La casa, todo se ha estado construyendo en un legado de errores. Tienes el poder de cambiarlo». Las palabras resonaron en mi mente. La casa, yo, mi historia, todo parecía un rompecabezas desarmado. Sofía se acercó, su voz crispada. «Catalina, no escuches. La verdad te empujará al abismo». Pero no podía escapar. «La verdad», susurré, adoptando valor de la nada. Si había un camino hacia la salvación, debía explorarlo. «¿Qué debo hacer?». Ricardo tomó un paso hacia mí, su mirada firme. «Necesitamos desenterrar los secretos de la casa. Si lo que hay dentro es lo que creo, podrías salvar no solo tu vida, sino también la de Juan». «No», Juan gritó, el miedo arrasando su voz. «No lo hagas, mamá. No vale la pena».
Una oleada de amor y desesperación me inundó. No quería perderlo, pero el futuro dependía de esa decisión. Tú eres mi prioridad, exclamé, sintiendo el peso del dilema. Pero quizás si lo hacemos juntos podamos enfrentarlo. La casa, esa vieja estructura, se convirtió en el símbolo de mi lucha. Lo que contenía era el conocimiento que necesitaba para definir mi vida, nuestra historia. De pronto, la atmósfera cambió. La multitud se había distanciado un poco, pero aún estaban lo suficientemente cerca como para escuchar. Los hombres de traje negro se incomodaron ante la certeza que se iba formando. No lo permitiré, Catalina. No te dejaré destruir esto. Uno de ellos gritó y empezó a avanzar hacia nosotros. Sin pensarlo, Ricardo se interpuso, tomando la ofensiva. No se atrevan a tocarla. La determinación en su voz ardía, como un faro en medio de la tormenta. La lucha era inminente. La confrontación contra lo desconocido estaba comenzando. «¡Mamá! ¡Detrás de ti!», Juan gritó. Justo en ese instante, uno de los hombres con un arma en la mano comenzó a avanzar, y el pánico se apoderó de mí. La decisión se había tomado. O luchábamos juntos o caeríamos separados. Con el corazón palpitante, grité: «Estamos listos para saber la verdad. Haremos frente a lo que venga». La determinación llenaba mi pecho, y con un susurro de fuerza sentí que Juan se apretaba a mi lado. El caos que se desató fue imparable. Las sombras se arremolinaban, y la luz se alternaba entre esperanza y desesperación. La casa se convirtió en el refugio de nuestras revelaciones, y la verdad nos estaba llamando. Nadie podía detenernos. Este era el momento decisivo. Entre la lucha y el miedo, la vida tomaba una dirección inesperada. Un paso hacia la casa, un paso hacia el futuro. Ahora o nunca. Antes de que la bruma de la confusión me cubriera, miré a Juan. Todo va a estar bien, le prometí. Pero en la distancia, el eco de nuevas verdades resonaba. ¿Qué revelaciones y secretos emergentes nos esperaban dentro de esas paredes olvidadas? La historia apenas comenzaba, y el futuro era un misterio por desvelar. Pero antes de finalizar, solo hay una forma de asegurarte de no perderte las siguientes revelaciones. ¿Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las historias exclusivas que se vienen? Aplasta el botón de me gusta ahora. Esto alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran estas narrativas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías o lo que piensas que sucederá a continuación. Y no te olvides de compartir este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este impactante desenlace. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo historias que conecten con todos. No es